Muy bien, hermanos, muy buenas tardes o buenas noches, según el horario que usted esté viendo este video. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús, bienvenido de nuevo a esta relación que debemos de mantener con la palabra del Señor, que nos mantiene vivos, que nos permite estar en común unión entre nosotros como hermanos y en común unión o comunión con nuestro Dios Padre, con Jesucristo. Algo tan necesario para nosotros en estos tiempos. Así que damos gracias, Señor bendito Padre, por la oportunidad que tú nos das como Iglesia Verbo, Señor, acá en Petén, como expresión del cuerpo de Cristo, que tú nos has permitido ser en este lugar, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque tú, Señor, has guardado nuestra vida, nuestra salud, porque aún nuestra economía, Señor, no ha sido golpeada en la manera que posiblemente otras personas lo están sufriendo. Y en eso vemos tu bendición, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Te pedimos por aquellas personas que están padeciendo algún quebranto de salud relacionado con esta pandemia o con todo tipo de quebranto de salud, Señor. Si es tu voluntad, Señor, si así es tu voluntad, que tu mano de sanidad, Señor, venga sobre ellos, Padre. Te lo pedimos con humildad, con sencillez, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por la economía familiar, por la economía de Petén, por la economía de Guatemala, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, este tiempo ha sido un tiempo de conocer cosas de tecnología, de conocer cómo poderme comunicar con ustedes a través de este medio de los videos y ha sido de aprendizaje. Tan así que tuvimos un buen tiempo de no poder usar el canal YouTube porque por algunos errores allí YouTube mismo nos bloqueó por haber puesto por haber clasificado mal los videos, ¿verdad? Entonces ya estamos de vuelta y espero yo que podamos, en el nombre del Señor y con su favor, tener una relación más dinámica, ojalá de jueves y domingo, para que podamos desarrollar algún tema que el Señor puso en mi corazón durante estos días que he estado leyendo y estudiando su palabra. Y esto está dentro del Evangelio de Mateo, que recoge ahí Mateo 3 de los grandes discursos de Jesús. Están en ese Evangelio. Mateo de alguna manera los muestra porque son las enseñanzas directas de Jesús, directamente de su boca. Allí dice en Mateo 5 que Jesús, viendo a la multitud, les hablaba abriendo su boca. Miren qué cosa tan linda y qué oportunidad tan especial la que ellos tuvieron de escuchar las enseñanzas directamente de la boca de nuestro Señor Jesús. Pero el Espíritu Santo se encargó de que Mateo pudiera registrarlas, de que Mateo pudiera usar la pluma y dejar constancia de esas enseñanzas para que, siendo verdades de aquel tiempo, llegaran a nosotros como verdades presentes, como aquello que tenemos que poner en práctica también nosotros en nuestra vida en este tiempo. En esta porción que está en el Evangelio de Mateo, de los capítulos 5 hasta el capítulo 7, Jesús nos muestra una faceta de los hombres y de las mujeres de aquel tiempo y de nosotros hoy en el siglo XXI. Jesús nos va a mostrar cómo en algún momento de nuestra vida pareciera que lo más importante para nosotros está relacionado con las cosas de la economía, con el tener, con el guardar, con el tener más, con el acaparar en algún momento. Como que eso produjera en nosotros la satisfacción y la tranquilidad necesaria, sin darnos cuenta que en realidad lo que Dios quiere, lo que Jesús enseña, es que nosotros debemos de preocuparnos más por lo que somos, por el ser, y que muchas cosas, aunque las tengamos, si no somos, pues no nos van a producir esa satisfacción, esa tranquilidad que al final nosotros creemos que es el resultado. Y pasamos mucho tiempo trabajando y dedicándole el tiempo a todas las actividades de la economía, más aún
que un pequeño tiempo, un pequeño lapso de tiempo para leer la palabra, para orar, para dedicarnos a las cosas de nuestro espíritu, que son verdaderamente aquellas que van a traer a nosotros sanidad espiritual, gozo espiritual, tranquilidad espiritual. Entonces, lo que Jesús tratará de mostrar, entre otras muchas cosas, en estos 3 capítulos que vamos a estar compartiendo a lo largo de una serie de mensajes, es justamente cómo nosotros debemos de ser antes de preocuparnos por tener, cómo realmente nosotros deberíamos de entender ese mensaje de la palabra que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mira cómo nosotros en algún momento de estar buscando el tener, dejamos por un lado las cosas más importantes, y estas cosas están en una enseñanza que viene directamente de Jesús. Pero no podemos entender el mensaje de Jesús separándolo de lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo de alguna manera este mensaje que Jesús da en este capítulo, en estos capítulos, justamente es también algo que ya Dios había dado por medio de su palabra, y específicamente en el libro de los Salmos es lo que vamos a hacer referencia. Y entonces nos confirma, nos dice: miren, lo que yo quiero de ustedes no es lo que hagan, no es haciendo o teniendo cosas delante de mí que ustedes van a lograr su entrada al reino de los cielos. Es más bien a través de lo que llegan a hacer, de ese cambio, de ese nuevo nacimiento que transforma la forma en la que nos conducimos por la vida, la forma en la que interpretamos la vida. Y en estos tiempos yo he estado viendo por ahí algunas prédicas. De verdad casi solo escucho a hermanos de Iglesia Verbo, no escucho a otros predicadores de otras congregaciones. Esto básicamente porque tenemos una forma de entender el mensaje del Señor, nosotros como Verbo, y trato de no confundirme con otras propuestas y con otras ideas que por allí están en los medios, pero eso lo hago yo. Tú estás en la libertad, hermano, de escuchar lo que creas que el Señor te pone a escuchar. Sin embargo, es importante que tú sepas que si no leemos la palabra, si no mantenemos una relación estrecha con el escrito, una relación estrecha con el Señor por medio de la oración, entonces caemos en la posición de creer todo aquello que se nos dice y todo aquello que se nos habla. Nosotros como Iglesia Verbo, y siendo tú un miembro de Verbo Petén, pues tenemos la obligación de trasladarte a ti únicamente aquello que está escrito en la Biblia, que no corresponde a ideas nuestras, ni a teorías nuestras, ni a enseñanzas de nosotros los hombres, sino lo que está escrito en su palabra. Entonces, Jesús trata, como les decía, de hacernos entender que lo más importante para Él es aquello que nosotros llegamos a ser. Y miren que el versículo número 2, ya de este capítulo 5, nos empieza a dar algunos detalles de eso, de lo que Dios quiere que nosotros seamos, de cómo la transformación de nuestra vida a través de un nuevo nacimiento, a través de un arrepentimiento genuino, que no es una vez en la vida. Lamento tener que decirte que no ocurre solo una vez en la vida, porque con frecuencia pecamos, con frecuencia erramos en dar en el blanco, con frecuencia nos desviamos, con frecuencia tengo que reconocer y tengo que admitir que nos separamos de ese camino que Jesús nos ha enseñado y que Dios ha señalado. Y entonces el arrepentimiento debe venir a nosotros constantemente, frecuentemente, buscar del Señor permanentemente y arrepentirnos de las cosas que hacemos y que hacemos mal. Mira, David es reconocido como uno de los hombres más importantes dentro de la Biblia. Y allí en el libro que narra su historia, que nos muestra todo ese caminar de David, también nos muestra cómo David
en algunos momentos se equivocó. Cómo David en algunos momentos tomó el rumbo equivocado. Pero él era el dulce cantor de Israel. Y no justifica eso nada de lo que yo haga o nada de lo que tú hagas. Pero nos permite entender que el arrepentimiento es aquel momento en el cual comprendemos, como David lo hacía, comprendemos que estamos equivocados y pedimos perdón a Dios. Y pedimos a Dios que nos bendiga y nos permita iniciar de nuevo un camino que le agrade a Él. Por eso se dice que David tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Porque David estaba permanentemente haciendo ese proceso de presentarse delante del Señor y decirle: oh Señor, contra ti, solo contra ti yo he pecado. Eso es el Salmo 51. Y aún dice él que en pecado lo ha concebido su propia madre, o sea, diciendo: mira, todo en mí es pecado. Solo tú me salvas, solo tú me limpias, solo tú me rescatas de esa condición muy humana que es la de estar transgrediendo tu ley y transgrediendo tus mandatos y tus estatutos. Pero Jesús nos da una enseñanza en estos capítulos del 5 al 7, que hoy vamos a revisar como una introducción, porque vamos a ir viendo más a detalle en los siguientes videos porciones de estos tres capítulos. Y Jesús enseñaba a la multitud que se acercó a él. Jesús buscó subir a la ladera de una montaña y sus discípulos se sentaron alrededor de él. Y la multitud quedó un poco más alejada. Mira, yo veo ahí una primera enseñanza para nuestra vida, por cuando como discípulos somos los que más cerca estamos del Señor. Como discípulos, como aquellos que estamos verdaderamente dispuestos a recibir enseñanza de parte del Señor, somos los que estamos más cerca. No somos los que decimos: eso ya lo conozco, eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado, eso ya lo dijo fulano, sutano. Mira, hagamos un alto. Hagamos un alto y dediquémonos a escuchar lo que nos dice Jesús, lo que nos dice Dios, porque eso es para nosotros como discípulos lo más importante. Las multitudes escuchaban el mensaje un poquito más alejadas, porque su compromiso tampoco era totalmente genuino. Su compromiso estaba relacionado con recibir para ellos un milagro, recibir para ellos la solución de sus problemas de salud, recibir para ellos alguna cosa, pero era más un ir a escuchar, un ir a entender, buscando un propósito directamente. Los discípulos están allí cerca porque admiran al Maestro, porque saben que de su boca salen palabras de vida. Y ellos quieren eso para ellos. Ellos quieren estar lo más cerca que puedan. Y Jesús empieza aquí a hablarnos de una de las partes tal vez más famosa, no solo de la Biblia, sino de estos tres capítulos que digo yo versículo a cada rato. Son 3 capítulos del 5 al 7 del libro de Mateo, que es muy conocido por todos, que es muy conocido y que se ha interpretado como una norma de vida, como una norma de conducta que nos permita entrar al reino. Algunos aún discuten si esto es para hoy o si es para un posible reino milenial en el futuro. Nuestra propuesta, lo que nosotros entendemos, es que eso es para nosotros hoy. Y en parte sí es para un futuro reino milenial, pero es para nosotros hoy. Jesús, cuando habló esto, lo habló en presente. No lo habló en futuro, sino lo habló en presente, dándonos a entender que hay una forma de obtener esta enseñanza para ser transformados, que hay una manera de seguirle a Él y obtener esto para nuestra vida hoy. Jesús, en el versículo número 3, principia llamando a las personas bienaventurados. Esta es la palabra traducida al español del griego Macarios. Y Macarios
significa por lo menos 2 o 3 cosas. Significa felices, significa dichosos, significa bienaventurados, y también puede tener una consideración como benditos. Y Jesús está llamando aquí entonces bienaventurados a aquellos que tienen una actitud, no a los que hacen, no a los que trabajan para Él en su reino. Mira, porque yo podría ser el pastor de Verbo Petén y aún así mostrar alguna insatisfacción dentro de mí. Yo podría pasar todo el tiempo orando, que debo hacerlo, pero aún así tener alguna insatisfacción dentro de mí. Porque cuando veamos estos versículos que siguen y cuando los estudiemos más a fondo, vamos a descubrir que Jesús nunca pidió eso. Jesús nunca dijo, miren, el que pueda recitar de memoria los versículos de la Biblia, el que pueda, bueno, no existía en su tiempo, pero el que pueda citar el libro, el capítulo, el versículo, porque lo ha memorizado, ese es grande delante de mí. Jesús no dijo eso y lo vamos a comprobar hoy. Sin embargo, yo no estoy diciendo que todo lo que mencioné no sea útil. Por supuesto, para nuestra formación espiritual, para nuestro crecimiento como cristianos, todo eso es importante. Nuestros largos tiempos de oración delante del Señor, nuestras rodillas dobladas delante de Él, es una forma especial de seguir recibiendo de Él palabra hoy, para que la Biblia, lo que hemos leído, haga sentido en nosotros, para que ese momento en que Jesús dice, el que tenga oído para oír, que oiga, se cumpla en nosotros. Por supuesto que tenemos que orar, y orar sin cesar, y orar por nosotros, y orar por todos los demás. Y tenemos que leer la Biblia permanentemente, porque es nuestra fuente de información. Pero mira, Jesús dice acá en el versículo 3, capítulo 5 de Mateo, Macarios, bienaventurados, los pobres de espíritu. Mira, Jesús está llamando a un grupo de personas que no son altivos, que no son engreídos, que saben que aunque conozcan muchas cosas, no saben nada. Está llamando pobres de espíritu a aquellos que no se envanecen, aquellos que podríamos decir nosotros en Guatemala no son creídos, porque conocen un poquito o porque tienen una buena cantidad de tiempo de estar en la iglesia. Son pobres de espíritu, caminan con un perfil bajo en las cosas espirituales, poniendo atención a todo aquel que tiene una palabra para ellos, sin desecharlo, sin juzgarlo, sin criticarlo. En el capítulo 4 Jesús vuelve a llamar Macarios, bienaventurados, y dice aquí a los que lloran. Mira, a los que lloran. Soy una persona que fácilmente su corazón es quebrantado delante del Señor. Pero Él no está hablando que voy a ser bienaventurado porque derramo mis lágrimas. Ponga atención a esto, porque el Señor se refiere a los que lloran en su corazón, a los que pecan y se dan cuenta que han pecado y en ese mismo momento se arrepienten de su conducta y lloran profundamente porque saben que le han fallado a Dios. No lloran por sus penas, ni por sus angustias, ni por su situación. Lloran porque han pecado, lloran porque su corazón se duele sabiendo que le han fallado a Dios, sabiendo lo que tienen que hacer. Pero a estos que tienen esa actitud, a estos que son de la manera que Jesús quiere que seamos, Él les llama bienaventurados. Mira, a los que son mansos. En el siguiente versículo, Él a los que son mansos. ¿Cuántos de nosotros realmente somos mansos todo el tiempo? ¿Cuántos de nosotros cuando nos dan en una mejilla presentamos la otra? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar a nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir calumnias, a recibir una serie de comentarios sobre nuestra persona, sobre nuestro actuar, sobre nuestra
espiritualidad y permanecer tranquilos y quedarnos quietos y no responder y no buscar cómo devolver mal al que nos hace mal, sino devolver bien, como dice su palabra, aún a aquel que nos hace mal. Miren, ¿quién de nosotros puede decir que es manso? Jesús repite esto en otra parte de la palabra y dice, aprendan de mí. Y da dos características. Miren, hermanos, de cómo Él quiere que nosotros seamos. ¿Cómo quiere que seamos? Que seamos mansos y que seamos humildes. ¿Te das cuenta cómo Él, que no nos está llamando a la pobreza, pero no nos está diciendo que las cosas materiales sean lo más importante? Que no nos está diciendo que el preocuparnos por nuestra comida y nuestro vestido sea lo más importante. De hecho, la palabra nos dice que es Él quien nos provee para esas cosas. Y también nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Dice el versículo 6 que son macarios, que son bienaventurados, que son felices, que son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo puede ser alguien hambriento y sediento de justicia? Si el justo es aquel que hace lo que a Dios le agrada. Si entendemos entonces que la justicia es agradar a Dios, si entendemos entonces que caminar con sus mandatos, con sus preceptos, con sus estatutos, esa es la justicia de Dios para con nosotros. De hecho, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, bienaventurados seremos tú y seremos yo y seré yo cuando estemos hambrientos y sedientos de agradar a Dios, de hacer las cosas que a Dios le agradan. Dice el versículo 7 que son dichosos, que son felices, que son bienaventurados, los misericordiosos. Hermano, ¿nos movemos nosotros en misericordia? ¿Conocemos nosotros la condición de otra persona y nos movemos y nos duele nuestro corazón por lo que está atravesando? ¿Y nos movemos y nos extendemos a ayudarlo? ¿O simplemente lo vemos y no hacemos nada? Por supuesto, necesitamos que esa persona también venga y nos diga que tiene una necesidad, que levante su mano. En estos tiempos yo por allí mandé al WhatsApp un mensajito que decía, si tienes una necesidad de alimentación o de otra índole económica, levanta tu bandera blanca, que es el símbolo que se usa en estos días, en estos tiempos. Levántala. Si te da pena, si te da vergüenza, si tú no eres humilde para reconocer que estás pasando un momento difícil, pídele a Dios que te dé esa valentía para levantar tu bandera blanca, para levantar tu mano delante de tus hermanos y decir, hermanos, yo tengo una necesidad de oración. Yo tengo una necesidad porque mi alacena, mi despensa, cada vez está más chiquita. Pon a prueba a tus hermanos. Pon a prueba al anciano que preside esta iglesia. Porque yo oro al Señor para que Él me muestre la necesidad. Yo oro al Señor para que Él me diga dónde actuar. Pero normalmente la respuesta de todos mis hermanos en la iglesia, y doy gracias a Dios por eso, es que todo está bien. Y doy gracias a Dios por eso, porque debo de confiar que así es. Pero tú tienes también que entender que Dios nos llama a ser misericordiosos con todo aquel que está pasando una situación difícil, con todo aquel. Y dice la palabra que primeramente con los de nuestra familia de la fe. Entonces, ¿cuánta más obligación para seguir los estatutos del Señor tenemos nosotros que responder a nuestros hermanos de iglesia que nos presentaran una necesidad? Jesús en el versículo 9
También llama bienaventurados, dichosos, felices, a los pacificadores. Mira, hermano, esos no son aquellos que reciben una ofensa y guardan el rencor en su corazón. Y guardan la manera de cómo se van a desquitar de esa persona que les hizo un daño o que los puso en una evidencia o en una circunstancia. Los pacificadores han entendido claramente que el ministerio de la reconciliación que Jesús trajo a la tierra es una tarea de sus discípulos. El ministerio que Jesús trajo a la tierra fue reconciliar al hombre con Dios. Al hombre que estaba perdido como lo he estado yo en algún momento de mi vida. Y pido perdón a Dios por eso. Y pido perdón a Dios por no ser agradecido en la medida que debería de serlo. Pero estuve perdido y Dios me rescató. Y Dios me permitió estar hoy aquí delante de ti para hablarte de esto y para que todos vengamos al arrepentimiento y no nos perdamos. Entonces Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios y nos dejó ese ministerio. Y para eso tenemos que ser pacificadores. Tenemos que llevar paz ahí donde hay contienda. Y no debemos provocar nosotros la contienda. Miren, en todo aquello que dependa de nosotros, debemos estar en paz para con las demás personas. Estoy parafraseando un versículo de la Biblia. En todo aquello que de nosotros dependa, debemos estar en paz con las demás personas. Bueno, el mensaje de Jesús no se puede entender por separado y decir Jesús vino en un momento de la historia, de la historia de la humanidad como hombre encarnado en la figura de Jesús, la divinidad de Dios, sino que tenemos que saber que el Antiguo Testamento también nos habla de Jesús, nos habla de las mismas enseñanzas. Jesús mismo dijo, miren, yo no vine a cambiar la ley, sino vine a que se cumpliera. Entonces posiblemente nosotros conocemos esto de las bienaventuranzas, de ser feliz, que es la forma en la que Jesús nos está diciendo que podemos ser felices. No es con la cuenta de banco, no es con la seguridad de tu empleo que puede desaparecer. No es con la seguridad de tus negocios, que desafortunadamente también los vemos golpeados en este tiempo. No es eso. Pero Dios quiere que seamos felices, dichosos, bienaventurados. Y nos dice qué cosas tenemos que ser para lograrlo. Pero también lo había dicho en el Antiguo Testamento. Este tiempo hemos estado compartiendo nosotros como iglesia la lectura de los salmos. Y miren, llegamos ya al Salmo 84, ayer. Salmo 84. Y además de eso habíamos leído la carta de Tesalonicenses 1 y 2. Miren qué interesante, yo doy gracias a Dios porque estos tiempos de cuarentena, de pandemia, donde nos quejamos más más que dar gracias, nos hemos vuelto lectores voraces de la palabra. Nos hemos vuelto buscadores de la palabra. Y yo sé que la lectura de estas porciones de la Biblia siempre va a traer a nosotros un mensaje de aquello que Dios quiere que escuchemos. Pero en los salmos que hemos estado compartiendo, encontramos ese mismo mensaje de Dios diciéndonos, yo quiero que ustedes sean felices. Yo quiero que ustedes sean dichosos, dichosos, dichosos. Yo quiero que ustedes sean bienaventurados. Y hoy quiero que el que tenga oídos para oír, oiga. Pero como también decía mi familia, que no te entre por un oído y te salga por el otro, sino que entre y quede allí en tu mente. Y que gane esa batalla por tus pensamientos, porque hay una manera, la manera de Dios, para que nosotros seamos felices, para que nosotros seamos dichosos. Y esto no es un discurso de motivación, es una enseñanza de Dios, que nos la dio en el Antiguo Testamento y nos la confirmó con Jesucristo en esa porción de capítulo 5 de Mateo. Y en los Salmos
Tú puedes leer que principia el libro de los Salmos diciendo lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores. ¿Sí? Bienaventurado el varón a quien Jehová ha perdonado sus pecados. Eso es Salmo 32:1. Pero miren, está llamándolos bienaventurados, dichosos, felices, a aquel que no se sienta en la silla para juzgar a los demás, sino aquel que en la ley del Señor está su delicia. Ese dice Dios que va a ser dichoso, esa mujer va a ser dichosa, feliz, bienaventurada. Bienaventurada aquella a quien Dios ha perdonado sus pecados. Por supuesto, hermanos, si nuestra condición de pecadores nos aleja del Señor, pero cuando nos arrepentimos y venimos a Él y Él nos perdona, entonces somos llamados bienaventurados. Búscalo tú ahí en Salmo 32:1. Vas a encontrar eso. Mira, el Señor en el Salmo 2, versículo 12, llama bienaventurados a todos aquellos que en Él confiamos. A todos aquellos que depositamos nuestra confianza en Él. Dios bendiga al gobierno, pero no está en Él nuestra confianza. Dios bendiga al sistema de salud, pero no está en Él nuestra confianza. Dios bendiga al empleo que tenemos, al lugar donde trabajamos, al negocio que tenemos, pero no está en Él nuestra confianza. Porque Dios llama bienaventurados, dichosos, felices, llenos de gozo a aquellos que en Él confían. Salmo 2:12 y Salmo 44 repite lo mismo. El Salmo 84:4, que es nuestra lectura de ayer, nos llama bienaventurados. ¿A quiénes? A los que habitan en su casa. Bienaventurados a los que habitan en tu casa. Señor, queremos darte gracias, porque el Salmo 119:2 también llama bienaventurados a los que con todo el corazón te buscan. Te pido a ti, Señor, que ese sea el corazón de mis hermanos en Verbo Petén y el mío, que te busquemos permanentemente, porque hay una enseñanza tuya que nos dice cómo ser felices, cómo ser dichosos, cómo ser benditos. Señor, que tengamos oídos para oír, para aplicar esto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te doy a ti la gloria y la honra.